Pues vamos a tener una breve meditación, algunos pensamientos que tengo. En esta ocasión me tocaba compartir acerca del tema de la amistad. Y cuando estaba teniendo pensamientos, dije, creo que va a ser muy, mucho lo que se me estaba viniendo al pensamiento, pero bueno, va a estar bien, así, lo vamos a dar a manera de enseñanza, y bueno, también por la ausencia de nuestro hermano Josué, que él nos iba a compartir el mensaje, pero por la situación por la que no pudo venir, ¿verdad? Como ya lo escribió en el grupo, esperamos que la próxima semana esté todo mejor y que se vaya recuperando. Y bueno, pues vamos a compartir esto acerca de la amistad. Voy a pedir que si me acompaña con una oración para pedir la ayuda al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, que la mejor muestra de amor y de amistad fue extendiéndonos tu mano generosa, dándonos tu Hijo para reconciliarnos contigo. Bendice estos pensamientos basados en tu palabra y que nos puedan ayudar para nuestra vida y mejorar el aspecto de nuestra conducta, de nuestro relacionarnos, nos ayude como hermanos también, como familia en la fe, como tu familia, que nos ayudes, Padre, a ser mejores. Lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pensando en este tema de la amistad, me hizo pensar y recordar en mi juventud, o tal vez en mi pubertad todavía, acerca de un amigo que tuve. Realmente lo recuerdo con aprecio, porque me ayudó mucho en esos momentos, porque había prácticamente perdido a mi mamá. Me refiero a que pues ya no tenía yo su consejo o su disciplina o su dirección o atención, o pues sí, el ver por mí, porque había enfermado y ya no se ocupaba pues ni de mí ni de mis hermanos. Y entonces traté de recordar cómo fue que empecé a juntarme con este amigo que me llevaba por lo menos unos 5 o 6 años, Pablo.
pero realmente recuerdo esa amistad que empecé a tener de sentir pues cómo se interesaba en mí, ¿verdad? Sentía su protección, su pues cuidarme, me sentía inclusive me sentía defendido por él, ¿verdad? Me acuerdo que en una ocasión ellos su familia estaban teniendo una situación con una de sus hermanas y con el novio, y pues yo llegué con él, con este amigo que les cuento, y él me traía así del hombro. Casi cuando recuerdo eso, hasta me acuerdo de esa telenovela que había, o radionovela de Calimán y Solín. yo me sentía Solín y yo veía a él como Calimán, ¿verdad? Más grande que yo, más fuerte, y él siempre pues acostumbraba a abrazarme así del hombro, y eso me hacía sentir seguro, ¿verdad? Y en esa ocasión que tuvieron ese problema, no sé por qué, pues como me vieron estar con él, con el hermano de la muchacha, pues a mí también me tocó un golpe, ¿verdad? Pero él luego me agarró y me paró, y rápido se interesó en mí, de cómo estaba, me llevó a su casa, y ya pues me estuvo curando, ¿verdad? Porque me salió un chichoncito. Y entonces pero yo sentía ese cuidado de él, ¿verdad? Me sentía protegido, me sentía defendido, me sentía que le interesaba, que de alguna manera me mostraba amor de interesarse en mí, de que estuviera yo bien. Me sentía yo bien recomendado con él, porque recuerdo que él estudiaba y trabajaba, y yo me iba a trabajar con él, y él sabía que a veces yo llegaba con hambre, y mandaba un recado con la cocinera del restaurante de ese negocio, y me atendían bien, porque pues él mandaba esa orden, ¿verdad? Que decía que no se preocupaban, que él iba a pagar todo. Y entonces yo me sentía bien recomendado, ¿verdad? Veía que él se interesaba en proveerme, en sustentarme, en darme de comer, porque llegábamos a veces a las 11 de la noche de que terminaba su trabajo, pues yo la acompañaba, y llegábamos a su casa, y ya nos servían a los dos. Él siempre pedía: sírvanle a Dani. Y él siempre, también me acuerdo que me contaba cada detalle, cada cosa que le sucedía, sus amistades, o todo, me contaba, de tal manera que eso me hacía sentir, pues que confiaba en mí, ¿verdad? Y sentir su protección. Y entonces eso me hizo pensar, ¿verdad? Ahora en el plano espiritual, de cómo así me he sentido desde que comencé este camino, ¿verdad? De cómo siento esa presencia del Señor, de su interés por mí, de su sustento, de su cuidado, de su paciencia, ¿verdad? De cosas que he ido conociendo, entendiendo, se han ido revelando en mi vida, ¿verdad? Esa relación ahora personal con él, ¿verdad? Y me hizo pensar que
en sus discípulos cuando anduvieron con él, ¿verdad? Seguro que ellos también se sintieron protegidos, defendidos, cuando hubo la situación en que estaban en esa naufragando en el mar, ¿verdad? Con unas tempestades tremendas, vientos huracanados, y luego sentir su presencia, estar con ellos y diciéndoles, no teman, ¿verdad? Yo soy, aquí estoy, y ellos aprendiendo cada vez ver que tenían su protección, ¿verdad? Se sentían defendidos cuando él les decía a la gente religiosa que trataba de atacar a sus discípulos, diciéndoles que por qué comían en día de reposo, por qué estaban haciendo algo ilícito, y él los defendía, ¿verdad? Les decía, inclusive les dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos, mis pequeños, mis hermanos más pequeños, más les vale que se le cuelgue una piedra de molino en su cuello y sea arrojado al mar. O sea, ¿se sentían defendidos? ¿Protegidos? Pues sí, hasta sustentados, ¿verdad? Cuando en aquella ocasión dijeron, Señor, una multitud nos sigue, despídelos para que vayan a buscar de qué comer, porque pues, ¿de dónde nosotros les vamos a dar de comer? Y el Señor, ¿qué les dijo? Tenles vosotros, ¿verdad? Los puso a prueba, haciéndolos sentir que por ellos era imposible, pero viendo que en Dios todo es posible, ¿verdad? Alimentando a toda la multitud y a ellos. ¿Cómo creen que se fueron sintiendo durante todo ese tiempo que lo acompañaban? ¿Cómo creen que se sentían? Yo creo que se sentían así como cuando yo sentía que el brazo de mi amigo, ¿verdad?, me abrazaba y me hacía sentir seguro. Porque en ese entonces yo no tenía a mi papá también, porque él trabajaba pues casi todo el día. Yo nada más lo veía a veces en la noche cuando llegaba y me despertaba, o en la mañana cuando se iba y se despedía de mí. Pero no tenía yo ese cuidado. Yo me sentía seguro cuando me extendía en su brazo este amigo. Y yo pienso que así el Señor los abrazaba a veces, me imagino, ¿verdad? Tanto que recuerdan que el apóstol Juan se le recostaba en el pecho del Señor. ¿Por qué creen? Porque había esa confianza de que seguro que el Señor les estrechó, ¿verdad? Los agarró del hombro y le dijo, vente Pedro, vente Andrés, vente Juan, vamos, vengan conmigo. Extendiéndoles, haciéndoles sentir su amor, su cuidado, su interés por ellos, ¿verdad? Además, se sentían bien recomendados. ¿Se acuerdan cuando les dijo, y ellos le preguntaron, Señor, ¿dónde vamos a comer la Pascua? ¿Verdad? La fiesta acostumbrada que se hacía en Jerusalén. Y él les dijo, vaya, ¿verdad? Y van a hallar un pollino, un asno, ahí, y si alguien les pregunta por qué lo están tomando, díganle que el Señor lo necesita, que después lo regresará. Y así sucedió. Dijeron, Señor, hemos hecho como dijiste. Habían preparado, ¿verdad?, para tener esa Pascua, para celebrar esa comida, que se recordaba la liberación de Egipto. Y entonces ellos se sentían protegidos, ¿verdad? Sabían que el Señor enseñaba con autoridad, porque seguro que lo escuchaban de los mismos oyentes, ¿verdad?, que decían, ningún hombre ha hablado como este. Él habla con autoridad. Parece que es un profeta. Eso los hacía estar seguros de que estaban siguiendo a la persona correcta, al Dios hecho hombre, ¿verdad? Y
me hizo pensar también que siempre estuvieron siendo enseñados por el Señor, ¿verdad? Que inclusive cuando ellos, los discípulos, quisieron defenderlo, como protegerlo, ¿verdad? Como diciendo, ay, no estés molestando al Señor, ¿verdad? Siempre recibieron una enseñanza. ¿Recuerdan cuando dice que no dejaban que los niños se le acercaran? Que le traían los niños para que oraran con él, por él, que el Señor orara por los niños. ¿Y qué decían los discípulos? No los dejaban. ¿Y qué les dijo el Señor? Dejen a los niños venir a mí, ¿verdad? Porque de los tales es el reino de los cielos. En otra ocasión venía una sirofenicia, recuerdan que le venía gritando, grite y grite, diciéndole que le ayudara porque tenía a su hija que atormentaba a un demonio. ¿Y qué le dijeron? Señor, despídela porque viene grite y grite. Y el Señor, ¿qué hizo? Les dio una lección, ¿verdad? Atendiendo a esta sirofenicia, sacando, ¿verdad?, de su corazón, que era una mujer que tenía fe, ¿verdad?, que no estaba solamente tratando de buscar algo nada más para salir, sino que tenía la fe de que sabía que el Señor podía liberar a su hija. Hasta exaltó la fe de la mujer, ¿verdad? Les dio una lección ahí de que ellos preocupados en tratarlo de cuidar, de que no lo molestaran, ¿no? Ellos recibieron, ¿verdad?, una enseñanza. Recuerdan también que había un ciego, creo que era el ciego Bartimeo, y también venía gritando atrás de ellos, ¿verdad? Preguntó, ¿quién es el que está pasando? Y dijeron, es Jesús de Nazaret. Y él empezó desde ahí a gritar, el ciego, ¿verdad? De tal manera que los discípulos como que se pusieron en barrera y no lo querían dejar pasar, ¿verdad? Le decían que se callara. Y el Señor lo mandó traer. Dice que el ciego, aventando su capa, fue corriendo hacia él, y el Señor dándoles una lección que estaba para servir, para extender su mano amistosa y generosa a cualquiera. De tal manera que ellos, yo creo que fueron entendiendo esto, ¿verdad? Al final, en sus evangelios, en el evangelio vemos que escribieron, que dijeron, esto lo decía por esto, ¿verdad? Esto lo hizo por esto. Fueron entendiendo. Entonces, y bueno, por último quiero recordar también que, ¿recuerdan cuando había un hombre que estaba orando en el nombre de Jesús y inclusive echaba demonios en su nombre? Y dice que le fueron a darle la queja al Señor. Dijeron, Señor Jesús, hay un hombre que está orando en tu nombre, sacando demonios, pero no nos sigue. ¿Y qué les dice el Señor? El que no es contra mí, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, déjenlo, ¿verdad? No hay exclusividad aquí. El que está haciendo algo por causa mía, con nosotros es. ¿Verdad? Ojalá que todos esos que predican hoy en día, o sea, terminen el camino, ¿verdad?, siguiendo al Señor verdaderamente. Pero no somos exclusivos. Bueno, pero todo esto pues lo comento porque me estaba yo imaginando esa relación que se fue creciendo, cultivando en esa convivencia con los discípulos y el Señor, ellos sintiéndose realmente pues protegidos, ¿verdad?, sustentados, defendidos, amados, y a veces reprendidos pues con una enseñanza, ¿verdad?, para que se quitara el egoísmo del corazón. Sí les daba alguna reprensión dura, ¿verdad?, pero todo con una buena enseñanza.
No recuerdo yo con la amistad con este amigo si alguna vez me regañó, pero yo creo que sí, ¿verdad? Me dio algún regaño de que tal vez estaba yo haciendo algo mal y me ayudó. Fue, pues un guía en mi juventud, en los momentos que necesité, de lo cual le agradezco, pero ahora pues lo quiero comparar, esa relación que tuvieron los discípulos, pero que también debe estar en nosotros, ¿verdad? De cultivar esa relación de amistad con el Señor, de tal manera que nosotros, pues nadie puede dar nada, como dice, nadie podemos amor si no hemos sentido amor, ¿verdad? Si no hemos realmente tenido ese amor. Nadie podemos perdonar si no hemos sido perdonados. Entonces, mi ánimo es a que nosotros, ¿verdad?, también así imitemos como el Señor. Quiero ver un ejemplo, algo así, quiero que vayamos a Mateo 26. Mateo 26. En el verso 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, sabemos de lo que está hablando, ¿verdad? De lo que viene hablando. Están celebrando la cena del Señor, ¿verdad? Y había, pues ya le había dicho a Judas o había dicho entre ellos que alguien lo iba a traicionar. Y él les dijo que pues lo que iba a suceder. Y entonces instituye la cena del Señor, y me llama la atención que pues en ese momento ya se estaba despidiendo de ellos. Ellos no lo alcanzaban a entender, porque inclusive les dice: desde ahora ya no beberé más de este fruto de la vid, sino hasta ¿dónde? Hasta aquel día, ¿verdad? Anunciándoles que pues ya él se iba, y aquel día, cuando dice, cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre, ya no aquí. Y entonces dice, sigo leyendo el 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En otras palabras, lo que les estaba diciendo es que lo iban a abandonar, ¿verdad? Él había estado extendiendo su cuerpo y su sangre a través del pan y el vino, ¿verdad? Diciéndoles la razón por la que se iba a ser entregado su cuerpo y su sangre. Y ellos todavía no entendían. El Señor les está recordando una profecía que había, ¿verdad? De que se iban a escandalizar, y había una profecía que decía: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Lo iban a abandonar. Cuando Él, todo el tiempo de su peregrinación, el tiempo que estuvieron con ellos, siempre fue una relación de amor y de amistad, mostrándoles su interés por cada uno, ¿verdad?
que es el interés también de cada uno de los que le hemos pedido, ¿verdad?, que guíe nuestra vida. Y sigo leyendo, dice el 32, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, Señor, de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Verdad? Todos se comprometieron, hermanos. Todos dijeron, nadie te vamos a negar, Señor. Y sí fue así. Cuando vieron la situación difícil, que en ese momento los comprometía también a que podían morir, todos callaron, se dispersaron, lo dejaron solo y ya lo que quiero culminar es que cuando se acerca la hora de que ya arrestan al Señor, en el verso 48, nos brincamos ahí del mismo 26, en el verso 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. ¿Quién era? Judas. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Quiero que notemos esto, hermanos. El Señor, ¿verdad?, por última vez, todavía, sabiendo el Señor, aunque le hizo la pregunta, ¿a qué vienes? ¿Sabía el Señor? Sí sabía. Pero ojalá que Judas hubiera sido sincero y le hubiera dicho, Señor, yo sé que tú tienes el poder estoy esperando que tú traigas libertad del yugo romano o algo, ¿no? Por eso estoy haciendo esto. Pero no tuvo la sinceridad, ¿verdad? El Señor sabía, pero es aquí el punto que quiero que cada uno aprendamos, ¿verdad? Que la amistad que cada uno tengamos se va a medir en nuestro trato con nuestro prójimo. Que si somos capaces de servir y amar a nuestro prójimo amigo, aun cuando sabemos que tal vez somos tenidos en pocos, o aun cuando sabemos que tal vez nos vaya a traicionar, que tal vez percibamos que no está siendo sincero, pero nuestra amistad, ¿verdad?, se va a medir en cómo va a ser nuestro trato, si va a ser sincero, que aún vamos a estar dispuestos a servirle y amarle hasta el fin, como lo hizo el Señor, ¿verdad? Que hasta el fin, después de haberles mostrado todo ese amor, ese trato, ese servicio, ese cuidado, esa protección, ese defenderlos, hasta el fin, y todavía le dice a Judas, sabiendo que lo estaba ya traicionando, y le dijo, amigo. Su mano amistosa todavía. Judas ya no le contestó, ¿verdad?
porque despreció esa amistad. Ojalá, mi deseo, mi ánimo, ¿verdad?, es que cada uno también podamos imitar este amor, esta amistad, siempre, aunque percibamos que tal vez la relación de la otra parte no es muy buena, pero que tengamos la capacidad de mostrar amor, servicio y de esa manera parecernos a nuestro Redentor. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, pues ese es mi ánimo, y que podamos pues aprender a ser amigables, ¿verdad? Y que yo mismo quisiera parecerme a mi Señor, ¿verdad? De que cada uno de mis hermanos sienta ese amor, ese servicio de mi parte, ¿verdad? Mi interés, mi preocupación en velar por su vida, y si hay alguna necesidad, poderla suplir, si Dios me lo permite, ¿verdad? Y que cada uno también podamos tener esa actitud, ¿verdad? Que Dios les bendiga, les ayude, nos ayude a todos, que Dios bendiga su palabra, y pues gloria a Dios por su palabra. Si hay algún comentario o alguna otra pregunta o duda, pues o pueden expresar, hermanos míos.